Bienvenidos gente, ¿cómo estamos? Mi nombre es Franco, más conocido en esta plataforma como Rutier. El video de hoy tiene el objetivo de poder orientar a todas esas personas que quizás están un poco perdidas arrancando en el mundo de la programación y específicamente para el lado backend. Por eso hoy quiero aconsejarlos y contarles un poco qué es lo que yo haría si tuviese que arrancar completamente desde el punto de partida a nivel literalmente programación y conocimiento. Así que sin mucho más, los espero para que agarren un cuaderno y una lapicera y puedan anotar. Y quiero decir algo súper importante: todo lo que voy a comentar en este video sobre los conocimientos va a ser algo que no se puede aprender simplemente en 3 meses. Este roadmap está pensado para incluso que te lleve un año o más. Bueno, ahora sí, vamos con el video. Ok gente, bueno, este roadmap consta más o menos de 7 pasos. Les voy a dar un vistazo por todo y vamos a arrancar desde el paso número 1. Bueno gente, armé mi roadmap backend en el Miro. Desde ya les digo, 100% orientado al backend. Y lo que yo tendría que hacer, creo que si volviese a empezar, es mejorar muchísimo mi nivel de inglés. Ahora, ¿por qué es importante incluso antes de aprender un lenguaje de programación? Bueno, tiene dos particularidades sumamente de alta prioridad. Que es, primero, que el sueldo, ¿ok? Todo lo que prácticamente un desarrollador quiere tener: su primer trabajo y un buen sueldo, incluso si es en dólares mucho mejor. Y déjenme contarles que hay un estudio que se realizó, que se los voy a leer más acá. Este estudio fue realizado en 2018 y se sabe que la diferencia entre un desarrollador que sabe inglés y uno que no sabe es de un 30% de diferencia de sueldo. Es la verdad una animalada. Entonces me parece que lo más importante a la hora de aprender a desarrollar o aprender y querer ser programador es tener un buen nivel de inglés. Cuando me refiero a un buen nivel, yo en lo que me enfocaría más que nada es en el poder hablar de manera un poco fluida, tener una pronunciación presentable al menos, no te digo de un nativo, pero presentable, y poder al menos leer algún que otro documento no muy complejo. Y por otro lado, vas a tener más oportunidades laborales. Y si me dejan, les voy a leer este artículo. Como les decía antes, este artículo es de 2018, pero no importa porque el inglés es el inglés y hay que aprenderlo sea el año que sea. Dice así: Tener un manejo de este idioma aumenta hasta el 53% la probabilidad de conseguir un empleo. Múltiples posiciones tienen como requisito el hablar inglés. Ya no se trata de medir los porcentajes sobre la capacidad de leerlo, escribirlo o entenderlo. Se ve de una forma integral. Puedes o no expresarte y fluir. Básicamente te piden si puedes expresarte o no y fluir en una conversación normal de trabajo. Evidentemente, este artículo fue basado en México. Y dice lo siguiente: el 63% de mexicanos reconoce haber perdido una buena oportunidad laboral al no saber inglés. Y la cifra aumenta a 79% en el grupo de personas entre 20 y 44 años. Además, toma en cuenta que los perfiles de candidatos con dominio de inglés pueden ganar hasta un 30% más de salario que una persona sin el idioma. Es lo que le decía antes. Entonces, bueno, creo que como primer paso principal sería aprender inglés. Ya sea tomar un recurso en línea o tener algún profesor particular. Creo que es el punto más importante de toda la programación, porque incluso los programadores, la tarea que más llevamos a cabo en todo el día, además de programar, es hablar con el equipo. Bien, como paso número 2, y quiero advertir algo: tenemos que aprender un lenguaje de programación. Pero esto no está en base a una tier list, no hay un mejor, no hay un peor, porque quiero aclarar que los lenguajes de programación son herramientas. Así que queda a su disposición el que quieran aprender. No les voy a recomendar ninguno en particular. Simplemente les voy a decir los que a mí me gustan y los que a mí me parecen que son buenos. Primero obviamente tenemos a Java, Go, JS, C# y PHP. Ya les digo, estos lenguajes están orientados al backend, al menos en este roadmap. Y les vuelvo a repetir, no están ordenados ni de mayor a menor, ni de peor a mejor. Simplemente son lo que es: herramientas. Ahora, algo que quiero destacar importantísimo es que tienen que aprender bien el lenguaje. ¿Y qué significa esto? Para mí es importante el paso 3, que es que tienen que aprender la sintaxis básica, conceptos básicos del lenguaje también, conceptos intermedios y avanzados. Es decir, tienen que volverse buenos en ese lenguaje. Algo que quiero aclarar con respecto a esto es que este punto va a llevar muchísimos meses.
Porque además de aprender la lógica y aprender la sintaxis, conceptos, etcétera, etcétera, van a tener que practicar con ejercicios de lógica. Yo acá a mí me pareció interesante dejarles dos páginas que son muy buenas, que una es LeetCode y la otra es Exercising. Las dos obviamente están completamente en inglés. Así que con esto incluso reforzamos aún más el punto número 1, que es aprendan inglés. Avanzando al punto número 4 tenemos Git. El sistema de control de versiones prácticamente más utilizado en el mundo. Déjenme decirles que Git es un punto totalmente extenso y que da para hablar de un solo video porque es muy complejo. Conozco creo que a gente que puedo contar con la palma de la mano que sabe Git a la perfección. El resto simplemente sabemos hacer el funcionamiento básico. Incluso yo todavía reconozco que tengo un montonazo de cosas que aprender. Pero básicamente Git lo que te va a solucionar es que vas a poder trabajar con tus compañeros y todos los días en tu desarrollo, probablemente después de una daily de trabajo, vas a tener que tocar comandos en Git. Por eso lo que te voy a pedir, y como cuarto paso obviamente, que aprendas el flujo básico. Esto requiere de comandos y vas a tener que aprender cosas como qué significa que los archivos estén en zona de stage, qué es un commit o qué es una branch. Obviamente, como esto es un roadmap, lo que te pediría es que aprendas el flujo básico de Git y a medida que vas programando y vayas avanzando en los siguientes puntos de este roadmap, vayas mejorando tu habilidad con Git y GitHub. Ya que como dije al principio de este punto, es un tema que da para hablar de todo un video. Bien, como punto número 5 tenemos a SQL, de sus siglas Structured Query Language. Y yo lo que creo que es más importante es que vas a tener que aprender a responder estas preguntas, por ejemplo, que es ¿qué es SQL y por qué es importante aprenderlo? Y es que respondiendo a esta pregunta, prácticamente SQL es, literalmente, porque lo es, el lenguaje de programación esencial para la gestión de bases de datos relacionales. Estas bases de datos relacionales, déjenme decirlas y sin exagerar, que prácticamente manejan el mundo. Y además vas a tener que aprender SQL porque se integra en muchísimos lenguajes de programación y poder ir complejizando estas queries a medida que vayamos avanzando. También te quiero dejar dos páginas que son muy interesantes. Una se llama SQLazo, sé que suena un poco gracioso, pero yo la verdad es que la estuve utilizando y es muy buena y muy práctica. También está en inglés. Y la otra opción que tenemos es HackerRank, también muy recomendable, por eso la pongo en este video. Así que bueno, SQL como quinto paso. Como sexto paso tenemos los frameworks, y acá ya empezamos a entrar en temas más profundos. Estos son simplemente, como les dije, recomendaciones, no están ordenados en cuál es mejor o cuál es peor, pero les puse un framework para cada lenguaje. Les hago una breve introducción de qué es un framework. Un framework, en pocas palabras y muy resumido, es una serie de funcionalidades que ya han sido resueltas por otros programadores y la habilitan prácticamente al mundo para que podamos utilizarlas y que nos sea mucho más sencillo, por ejemplo, desarrollar una aplicación. Para Java vamos a tener el famoso Spring Boot, para C#, .NET, para Node.js, que quiero aclarar que Node.js no es un framework de JavaScript, sino que es un runtime que utiliza el modelo de JavaScript V8 para ejecutar código JavaScript en el servidor. Y bueno, para Node sí tiene un framework Node.js que se llama Express, y para PHP vamos a tener Laravel. Ahora, como último, y déjenme decirles que yo en el lenguaje de todos estos que mejor programo es en Go, no necesita un framework. Si quieren pueden utilizarlo, pero yo les recomendaría que con el lenguaje nativo van a estar súper bien. Siguiendo al paso 6, este es en el paso que más me esmeré para poder darles todo mi conocimiento y qué es lo que volvería a hacer. Este es el tema de las APIs. Las siglas de API significa Application Programming Interface. Y es algo con lo que prácticamente un backend se va a encontrar literalmente todos los días de su vida laboral. Fíjense que yo acá pongo unas flechitas correlacionando framework con APIs porque directamente van a estar, mientras aprenden un framework, van a aprender qué son las APIs. Entonces, nuestro desarrollo de APIs va de la mano con nuestro aprendizaje de un framework. Literalmente lo van a aprender al mismo tiempo. Entonces, yo lo que aprendería primero de APIs va a ser qué es una API, tipos de APIs, ¿ok? Porque hay distintos tipos de APIs, como por ejemplo puede ser REST o gRCP. Y estos tipos de APIs, para que no se asusten, prácticamente todas pueden solucionar los mismos problemas, pero de distintas formas. Luego también estudiaría las características y principios de los tipos de APIs, básicamente para tenerlo muy en cuenta. Además que también puede ser una pregunta de entrevista laboral. Por ejemplo, ¿cuáles son los principios de una API REST? Y una vez habiendo estudiado toda esta teoría, me pondría a desarrollar mi primera API REST, en donde como primer paso tenemos qué es el modelo cliente-servidor, y si se motivan mucho, responder a las preguntas qué es una request
y qué es una response. Luego también lo que vería sería los métodos HTTP. Y acá hagamos un paréntesis. Si ustedes son principiantes y literalmente no saben de lo que les estoy hablando, los métodos HTTP es básicamente cómo nos comunicamos con un servidor y un cliente. Es decir, y repito, si ustedes literalmente no saben de lo que estoy hablando, simplemente quédense con que los métodos HTTP son una forma de comunicarnos. Y por último, el diseño de una API. Este diseño de una API va a influir mucho en qué tipo de lenguaje vayan a utilizar. Porque, por ejemplo, nosotros no utilizamos la misma estructura o el mismo diseño para hacer una aplicación en Golang como lo sería para Node.js con Express. Eso básicamente estoy queriendo decir con el diseño de una API. Por último, si se quieren poner un poco más tryhards, también estudiar cómo poner seguridad a la API con JSON Web Token. Incluso hacer un proyecto de API conectada a base de datos. Y ahora sí, por último, como paso número 7, tenemos a Docker. Este recurso con estos 7 pasos lo voy a estar dejando en la descripción. Y acá reuní varios artículos que hablaban sobre la importancia hoy en día de aprender Docker. Si después lo quieren leer tranquilos, lo van a poder hacer, va a estar en la descripción. Pero sí es importante y si me permiten les voy a leer el primero. En este artículo destaca cómo Docker está redefiniendo el desarrollo de software, permitiendo a los desarrolladores crear, desplegar y ejecutar aplicaciones de manera eficiente y segura. Docker facilita la integración continua y la entrega continua, CI y CD. Lo que es esencial para el desarrollo moderno de software. Ok, el resto se los voy a dejar a ustedes por si tienen ganas de leerlos. Y una vez que aprendamos lo básico de Docker y por qué es tan importante, sí me iría directamente y corriendo a aprender a cómo dockerizar nuestras aplicaciones, ya que hoy en día es una práctica totalmente real que podrían aplicar en su trabajo. Sumado a eso se pide un montón. Y fíjense esto porque más de la fuente no puede salir. Hace unos días en mi cuenta de Instagram, que si no me siguen podrían seguirme también, hice una encuesta sobre si sabían Docker. Y me sorprendí bastante con los resultados. Pensé que iba a estar un poquito más parejo. 7 votos que sí y 59 votos que no. Entonces, si lo piensan, esto también sería un punto interesante. Esas 7 personas que saben Docker son mucho más competitivas en el mercado laboral que todas esas 59 que no saben. Entonces, como paso número 7, además de que es súper útil, aprender Docker te va a hacer más competitivo y te va a facilitar muchísimo más la vida a la hora de desarrollar tus APIs. Bueno, llegamos al final del video y esto fielmente creo que es lo que volvería a hacer si tuviese que arrancar totalmente desde cero. En resumen tenemos aprender bien inglés, como segundo aprender un lenguaje de programación y tercero especializarme muchísimo, es decir, volverme casi un experto. Cuarto, aprender el flujo de comandos básico de Git. Quinto, base de datos. Sexto, aprender un framework y homologado a eso, aprender APIs, es decir, que se vayan aprendiendo en conjunto. Y séptimo, aprender Docker. Ustedes como octavo paso, para los que ya literalmente todo lo que haya dicho en el video lo sepan, pueden agregar microservicios. Pero no lo traje al video porque literalmente sería algo súper largo porque es un mundo aparte. Así que bueno, gracias a todos por bancarme como siempre. Esto fue el video de hoy. Espero poder ayudarlos un poco y a orientarlos un poquito más en este mundo tan extenso en donde hay tanta información. Si les gustó el contenido, suscríbanse para más contenido como esto. Y eso fue todo de mí por hoy. Hasta luego.